Bueno, entonces damos comienzo a la clase del día 18 de junio del 2020. Esto es Derecho Procesal Orgánico y vamos a continuar viendo al órgano jurisdiccional, específicamente estas bases del ejercicio de la jurisdicción, denominada o base del ejercicio de la función jurisdiccional, denominada la responsabilidad de los jueces, que fue lo que teníamos pendiente. Así que vamos a ver el PowerPoint. Les pido a los alumnos que por favor apaguen sus cámaras, si es que las tienen prendidas, para evitar, o sea, hacer que la conexión sea más fluida. Ya, entonces, principio de responsabilidad. A ver, bueno, algunos han dicho que, y con razón por lo demás, que el poder jurisdiccional es uno de los poderes más importantes, si no el mayor, en una república, en el sentido de que todos estamos sometidos a la decisión de los tribunales, tanto autoridades como ciudadanos, como personas, estamos sometidos al ejercicio de la jurisdicción y a la resolución de conflictos. Entonces, un órgano y una autoridad con tanto poder obviamente debe tener limitaciones. Y las limitaciones podrían estar dadas principalmente por dos ámbitos. Un ámbito lo podríamos llamar jurisdiccional y el otro ámbito lo podríamos llamar disciplinario. En el ámbito jurisdiccional, los jueces como autoridad están sometidos igual que cualquier persona a la disposición de la Constitución y de las leyes. ¿Qué significa esto? Significa que los jueces en el ejercicio de la jurisdicción pueden ser responsables de cometer delitos, ya sea delitos ordinarios, simples, delitos cometidos por cualquier persona, son responsables por ellos, pero también son responsables de los llamados delitos funcionarios. ¿Qué significa esto? Significa de los delitos cometidos solamente en el ejercicio de sus funciones, como por ejemplo podría ser la prevaricación y el cohecho. Es decir, dictar resoluciones judiciales en favor de alguna parte que le ha otorgado dádivas al juez. Y en ese sentido son sometidos a un juicio como cualquier persona. No sé si ustedes han visto, antes de que ocurriera todo esto en Chile, esto de la pandemia e incluso esta violencia también que ha ocurrido en Chile, que en la Corte de Apelaciones de Rancagua habían algunos ministros que al parecer habían otorgado resoluciones judiciales a cambio de favores o a cambio de, lisa y llanamente, pagos. En ese caso, ustedes han visto que por lo menos un juez de la Corte de Apelaciones ha debido comparecer a un juzgado de garantía y ser formalizado por varios delitos, prevaricación y cohecho. Ahí tenemos la visión exacta de cómo los jueces, que son las personas naturales que ejercen jurisdicciones, están sometidos a la jurisdicción y a las leyes. Están sometidos, a la Constitución y a las leyes. Esa es una responsabilidad que puede ser, una responsabilidad normal, penal. También son responsables civilmente por los delitos civiles que puedan ocasionar en el uso de sus funciones o también de forma personal. Con esto yo quiero decir que el órgano jurisdiccional y los jueces no son, siguen siendo responsables ante la ley y la Constitución. Ahora, por otro lado, hay una suerte de responsabilidad disciplinaria. ¿Disciplinaria en qué sentido? En el sentido de que la estructura de los juzgados, de los tribunales de justicia en Chile, es piramidal y jerárquica. Y en ese sentido, cualquier falta o abuso grave que cometa algún juez puede ser sancionada por el superior jerárquico. Ahí tenemos dos mecanismos. Uno que sería
la llamada queja disciplinaria y la otra el recurso de queja. En el caso de la queja disciplinaria estamos hablando de que la falta o abuso es cometida por el juez, pero no es cometida en el ejercicio de la jurisdicción, es decir, no es manifestada en una resolución judicial, sino que es manifestada en su comportamiento. Uno de los comportamientos que puede ser una falta o abuso grave, por ejemplo, es que un juez maltrate de obra o de palabra a las partes o a los abogados. Ahí está incurriendo una falta disciplinaria que puede ser sancionada por el superior jerárquico. También en el caso, por ejemplo, quizá una falta que no sea tan evidente, pero que sigue siendo una falta, como por ejemplo el no otorgar audiencias a los abogados o a las partes, también puede ser perseguida disciplinariamente ante el superior jerárquico presentando un reclamo, en este caso, ante las Cortes de Apelaciones. También, si es que el mal comportamiento del juez es extremo, esta sanción puede llegar incluso a la destitución por el superior jerárquico y en ese caso se puede abrir un cuaderno de remoción, como también ocurrió en el caso que vimos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en donde la Corte Suprema finalmente destituyó por mal comportamiento al juez que ha sido formalizado por los delitos que, bueno, ya le he referido. También los jueces superiores de justicia están sometidos a una especial responsabilidad, que es la responsabilidad política. Aquí también es disciplinario, pero es más externo. Es frente a un mal comportamiento, ya que es perseguido por la autoridad política y no por la autoridad civil, o por un civil, o por una persona. Sino que en este caso, la autoridad política, que es principalmente los diputados, pueden presentar lo que se denomina una acusación constitucional, y a esto están sometidos los integrantes de los tribunales superiores de justicia. En este caso estamos hablando de los integrantes de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Esto es por mal comportamiento o abandono de deberes, principalmente por el abandono de sus deberes. También han habido ministros de Corte de Apelaciones, sobre todo en Santiago, que han sido destituidos. Incluso hay una destitución de un ministro de Corte Suprema hace algunos años. Bueno, con esto yo le estoy refiriendo solamente que los integrantes del Poder Judicial son responsables por los actos que realicen. Y cuando hablo de integrantes estoy hablando de los jueces. Ahora también es importante avanzar un poquito más e ir al artículo 19, número 7, letra I, donde la Constitución Política hace responsable también a los tribunales, más que a los tribunales, al Estado, por actuaciones de los tribunales que sean dictadas, o sea, resoluciones de tribunal que sean dictadas de manera manifiestamente errónea o arbitrariamente. Y así el Estado responde civilmente por esa actuación declarada de esa forma. Es decir, el órgano también es responsable, en este caso, obviamente, pecuniariamente, de manera civil. Yo creo que hemos visto ya suficiente en cuanto a responsabilidad. Yo creo que con esto les queda claro la responsabilidad que tiene tanto el, el, la persona natural que ejerce la jurisdicción, como incluso el mismo órgano y el Estado, manifestar actuaciones que debe responder el Estado. Entonces, y por lo demás lo pueden revisar en el apunte, también pueden revisarlo en la bibliografía que yo he propuesto. Entonces, avancemos a la siguiente lámina, que es la clasificación de los tribunales. Hay una clasificación bien interesante y y muy importante, que es la de tribunales que se clasifica en tribunales ordinarios, especiales y arbitrales. En primer lugar, la primera clasificación entre tribunales ordinarios y especiales. Miren, esta clasificación es una clasificación que proviene de la ley. Por lo tanto, tienen que tener bastante presente que esta clasificación está en el artículo 5. Por lo tanto, es una clasificación que no admite, digamos, una, una interpretación o,
una sistematización diferente de lo que aparece en el 5. ¿Saben por qué les digo esto? Porque uno tendería a creer que los tribunales ordinarios, bueno, son los tribunales que ejercen de manera normal la jurisdicción. Y ahí uno podría poner, no sé, podría poner los tribunales civiles, que serían los de base, los de letras, a las Cortes de Apelación, a la Corte Suprema y a nadie más. Incluso uno no pondría quizá a los juzgados con competencia penal porque entiende que son especiales. Pero la clasificación de este artículo 5 señala que son tribunales ordinarios que integran el Poder Judicial como tribunales ordinarios. El inciso segundo señala la Corte Suprema. Sí, Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los presidentes y ministros de Corte, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras y los juzgados de garantía. Es decir, todos los que tienen competencia ordinaria o competencia que no es especial, y introduciendo también a los tribunales con competencia penal. Eso sería lo ordinario. Y todo el resto son tribunales especiales para la ley, para el artículo 5, inciso segundo, Código Orgánico Tribunal, como por ejemplo los juzgados de familia, los juzgados del trabajo, etcétera, tributarios, etcétera, todos los demás. Los de policía local. Ok. Tribunales especiales. Bueno, ahí está lo que les dije. No hay mucho más que decir porque eso es casi memoria solamente. Tribunales arbitrales. Vamos a los tribunales arbitrales. ¿Cuáles son los tribunales arbitrales? Quedan 3 minutos y medio. Vamos a ver si podemos avanzar algo en los tribunales arbitrales. Miren, el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales nos dice que los tribunales arbitrales o los jueces árbitros son jueces designados por las partes y por la autoridad de subsidio. Con esa definición, como que no nos queda muy claro qué son los juzgados o los tribunales arbitrales. Bueno, los tribunales arbitrales son un tipo de tribunales que están encargados de conocer ciertas materias las cuales se sustraen a la justicia ordinaria. ¿Por qué razón? Porque lo que se busca con la creación de tribunales arbitrales es sacar ciertos asuntos de la justicia ordinaria, porque se entiende que las personas que tienen estos asuntos tienen suficiente dinero para concurrir a una justicia que es pagada. Porque cuando uno concurre a la justicia ordinaria, uno entiende que al juez le paga el Estado y no le pagamos nosotros. En cambio, en la justicia arbitral, los jueces son en general abogados que están en una lista y son designados por los tribunales de justicia para conocer de ciertos litigios en donde siempre o la mayoría de las veces hay que repartir una cantidad de dinero que está en un fondo común. Si ustedes leen el artículo 227, van a estar las materias de arbitraje forzoso y ahí se van a dar cuenta que esas materias solamente pueden ser conocidas por árbitros y que existe un fondo común que hay que repartir entre varias personas. Y también ustedes se van a dar cuenta que hay una norma como de salida y que dice que si ustedes no quieren concurrir a la justicia arbitral, bueno, lo pueden resolver a través de una escritura pública con un acuerdo. Miren qué sencillo. Si no quieren acuerdo, entonces tendrán que pagar al árbitro. También hay que decir que cualquier otra materia que no sea de arbitraje prohibido puede ser objeto de justicia arbitral, pero el problema de la justicia arbitral que es una justicia cara, en donde no solamente hay que remunerar a los abogados de las partes, sino también al árbitro, que en general se lleva un porcentaje de este fondo común, que no deja de ser un porcentaje reducido. Bueno, con esto, con esto terminamos la primera parte de este día, de esta materia, y volvemos en 10 minutos más. Así que nos vemos en 10 minutos. Hasta luego.